Bienvenidos a Pieza Única. Gracias por estar aquí. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada en este estudio por un gran intelectual que es un fanático del conocimiento y que, bueno, en esta ocasión para la Semana del Arte va a estar curando una sección muy específica de la feria, pero que también tiene muchos otros proyectos relacionados con la imagen, con el cine, con la cultura y que, bueno, ha tenido un trayecto importante en la curaduría en nuestro país. Se trata de Esteban King Álvarez, que es historiador del arte y que además sigue estudiando y está haciendo un doctorado nuevo que ya nos contará de qué se trata. Bienvenido, Esteban. Gracias Muchas por estar gracias. aquí. Muchas gracias, Cristina. Feliz de Oye, acompañarles. cuéntame un poco qué va a pasar en Sonamaco y en el área que tú estás curando. Bueno, como saben, Sonamaco es la feria de arte más grande de América Latina. Es una feria que reúne alrededor de 200 galerías de prácticamente los 5 continentes, ¿no? De numerosas partes del mundo y que está articulada a partir de la sección de arte contemporáneo, pero también hay la sección de ejes, la sección sur, hay diseño, hay anticuarios. Y bueno, y dentro de estas diferentes secciones de que agrupan a todas estas galerías que participan, a mí me invitaron a volver a realizar la curaduría específica de la sección de arte moderno, ¿no? Es decir, de la sección que se dedica más a las manifestaciones artísticas del siglo XX y a los artistas que revisitan y le dan vida a este legado del siglo pasado. Ok, qué bueno que lo acentúas porque de pronto a mí me gustaría que nos revelaras cuál es la diferencia entre el arte contemporáneo y el arte moderno. Digo, ya nada más para un pequeño contexto. Claro, pues bueno, no hay, así es muy difícil agarrar así como que un día sacar el moderno, un día empieza el Sí, 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 contemporáneo, sí. pero definitivamente algo pasó en la segunda década del siglo XX, en particular en los años de la posguerra, ¿no? Los años 50, 60, donde diferentes prácticas tal vez que se vinculaban mucho al arte, ¿no? La pintura, la escultura, ¿no? Uno pensaría en estos formatos o medios más tradicionales empezaron a explotar casi literalmente con el trabajo de artistas que ya no les importaba tanto tal vez la pieza en sí a partir del pincel y la brocha o a partir de tallar una escultura, sino que se plantearon problemas en relación con el espacio propio donde uno se exhibe, con cómo se mueven los espectadores, problemas de orden también conceptual, ¿no? Esto que se habla mucho del arte conceptual, metareferencial. Entonces algo pasó en el arte contemporáneo que abandonó un poco estos medios tradicionales y se expandió a numerosos reinos, ¿no? Podríamos pensar en artistas muy radicales, por ejemplo, los artistas de Fluxus, ¿no? En Europa, en Alemania, que incluso querían hacer antiarte, ¿no? O podemos pensar en todos los artistas de Estados Unidos que rescataron y empezaron a difundir todo lo que había hecho el Dada o incluso Marcel Duchamp, los objetos encontrados, objetos que querían ser arte sin ser arte, ¿no? Que era la gran pregunta de Duchamp. Pero bueno, también tienes en México, pues el caso, no sé, de personas como Alejandro Jodorowsky, que incursionaron en el cine, pero que trabajaron con otros muchos artistas que estaban realmente experimentando y probando otras cosas que se salían tal vez de lo que era el arte o de lo que se entendía por el arte. Entonces, bueno, de ese momento que ya es histórico, ¿no? O sea, si lo pensamos, son muchísimos años, desde los años 60 hasta ahora, pues también han cambiado muchísimas prácticas y se ha expandido a otros medios, hacia el cine experimental, hacia lo audiovisual, en fin, ahora hay NetArt, ¿no? Después del arte post-internet, ¿no? Ahora que están apareciendo las inteligencias artificiales. Todo esto para hacer un resumen muy grande de esa diferencia entre el arte moderno, ¿no? Que tal vez podemos ubicar las vanguardias, todavía la primera mitad del siglo, el arte entre guerras, el expresionismo abstracto, etcétera, etcétera. Y luego todas esas manifestaciones artísticas que rompieron un poco con lo que era el canon o lo que se entendía como arte y que siguen siendo finalmente pues aquellas manifestaciones que impulsaron mucho de lo que pasa hoy. Claro. Wow, me encanta. Resumen rápido. Sí, más o menos rápido yo. Oye, Esteban, ¿y qué es lo que vas a presentar de arte moderno en Sonamaco? Esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿cómo lo elegiste? ¿No? ¿Y cuál es tu interés como curador? Bueno, creo que aunque hay muchas galerías de muchos lugares en la feria, definitivamente hay un énfasis en el arte latinoamericano, que Ok, es nuestra claro. región geográfica y nuestros interlocutores naturales. Y en el caso de Moderno,
precisamente participan 6 galerías de aquí de la Ciudad de México, 3 galerías de Colombia, 3 de Estados Unidos, muy ligadas al arte latinoamericano, y una de Francia. Ok. Entonces, estas son 13 galerías que van a presentar obras vinculadas, no sé, al arte muralista, por ejemplo. Hay por ahí Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, pero hay artistas de la ruptura, ¿no? Desde Toledo, Felgueres, Lilia Carrillo. Ay, Hay wow. artistas vinculadas al surrealismo, Leonora Carrington, Remedios Varo. Y además hay otros artistas, ¿no? Vinculados al arte latinoamericano, figuras esenciales, ¿no? Osvaldo Guayasamín, Botero, Wilfredo Lam. Y, en fin, también hay obras de Alfredo Ramos Martínez, por ejemplo, que fue director de la Academia de San Carlos aquí en Me encanta su México, trabajo. creó las escuelas de pintura al aire libre. Entonces, hay arte cinético, perdón, también, ¿no? De los artistas latinoamericanos que en los años 50 y 60 hicieron estas piezas que cambian un poco de cómo se ven conforme te mueves, muy interesados en el movimiento, en explorar los nuevos Ay, wow. medios. Entonces, bueno, todo esto se puede encontrar en la sección de arte moderno con estas 13 galerías, les decía que son de Colombia, México, Francia y Estados Unidos. Fíjate, acabas de mencionar una cantidad de artistas impresionante que de pronto no te da el año para ver todas las exposiciones de todos y en esta ocasión los puedes ver juntos, que eso es bien Claro, interesante. sí, sí, lo interesante yo creo que también de las ferias, que no hay que recordar, digo que no hay que olvidar, que son espacios comerciales, ¿no? Son espacios Claro. de venta. Es que aunque es un espacio comercial, ¿no? Y que está dedicada a la venta de arte, ¿no? Y donde estas galerías pues buscan vender estas obras, es también que en paralelo son espacios de difusión, ¿no? Y de encuentro donde puedes ver este montón de obras reunidos, ¿no? Digo, ahorita cité algunos artistas, pero en realidad son decenas de artistas Sí, los que nada más participan en moderno, ¿no? Y es una manera interesante, ¿no? De acercarte tal vez a piezas que salen de algunas colecciones, que no siempre están disponibles. públicas o disponibles, que es difícil cachar una retrospectiva tal vez de alguno de estos artistas. Hay artistas muy canónicos, pero hay piezas raras tal vez que de otra manera sería difícil ver. Y en ese sentido, pues es un formato y una manera distinta de acercarte también al arte. Oye, ¿y qué precauciones debes de tener cuando vas a comprar una obra de arte moderno? Que normalmente los autores pues ya no están vivos, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando compras una obra de arte moderno, generalmente te enseñan un historial de los lugares donde ha estado esa obra. Muchas veces hay fundaciones que certifican las obras, es decir, tienen un certificado de autenticidad. Y es muy importante, si alguien va a comprar una obra de arte moderno, pues que se cuenten con estos certificados, ¿no? Porque, bueno, sabemos que también circulan muchas piezas, que en el caso, por ejemplo, de los muralistas mexicanos, hay más piezas falsas que verdaderas y es Qué una locura, barbaridad. ¿no? En la Galería de Arte Mexicano, que es la galería más antigua que tiene este país, ¿no? Que el año pasado cumplieron 90 años, fundada por Inés Amor y que todavía lleva a su familia. Yo he visto cuadros de Siqueiros y de Orozco y de Rivera que me dicen, mira, este no es y este lo he visto 3 veces. Pero claro, tú vas con la Galería de Arte Mexicano, que va a estar en la feria, ¿no? Y que es una de las galerías que está ahí, Tiene un y súper tienes la archivo. garantía de que te van a enseñar de dónde viene, la proveniencia, de en qué colecciones o coleccionistas estuvo o por qué la tienen, va a tener un certificado, trabajan cuando los hay directamente con las fundaciones. Entonces, bueno, obviamente sí hay que tener esos papeles y bueno, la feria al final también hace un esfuerzo por trabajar con galerías que presenten obras legítimas, ¿no? Claro. Entonces, pues cualquier persona que se acerca a comprar una de estas obras, pues debe de saber que se tiene que respaldar con una documentación, ¿no? A veces también directamente con catálogos históricos, que son piezas pues fidedignas. Oye, ¿y cuándo dudar de que es legítima o no? Bueno, creo que si no hay documentación, por ejemplo, si no tienen certificados, si el cuadro no tiene nada detrás, si no hay un catálogo que lo respalde y de pronto es una pieza que nadie conoce, no es que no pueda ser, pero bueno, se necesitaría revisar con cuidado que sí sea esta pieza. Pero es muy raro que una galería en una feria quiera hacer eso porque tarde o temprano Hago el hay público, casos, ¿no? ajá, donde se dan cuenta que no es y entonces eso tiene implicaciones obviamente de fraude, ¿no? Y tiene implicaciones legales y judiciales. Así que es muy mala idea que las galerías lo hagan.
Y pues yo hasta la experiencia que tengo estos años de la feria, pues nunca hemos tenido ningún No problema, ha por habido suerte. problema. Oye, ¿y cuál es el papel de un curador como tú, que tiene una gran trayectoria académica en el mercado del arte? Bueno, yo lo que siempre digo es que no hay que satanizar un espacio u otro, sino más bien entender que son espacios muy distintos donde se exhibe y circula arte, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, fui curador del Museo Universitario El Chopo, un museo universitario de la UNAM, donde yo estudié la licenciatura y la maestría y el doctorado. Y pues tienes una misión muy particular y una visión, y es un museo público, trabajas con un barrio específico como es el de la Santa María la Ribera, pero bueno, también están las galerías, ¿no? Por ejemplo, pues que van a darle difusión y todo, pero tienes que saber que son espacios comerciales, ¿no? O están las ferias de arte donde también ahora hay un programa de conversaciones del cual ahorita podemos hablar porque va a estar muy interesante. Y son espacios de venta, pero finalmente también en paralelo puedes ver un montón de obras, ir a charlas con curadores y críticos y artistas de otras partes del mundo en este programa público. Y bueno, también, por ejemplo, están las bienales, que son otro modelo de exhibición. Entonces, más que nada es entender que cada espacio tiene un objetivo final que varía, ¿no? Entre un museo público, un museo privado, una galería, una feria, una bienal. Y nada más hay que tener muy en claro y estar muy conscientes cuando vamos a uno o a otro, pues por qué están haciendo este tipo de exhibiciones. Claro. Oye, y cuéntame, Esteban, ¿qué otras cosas haces? Ahora hablábamos un minuto y dije, wow, ¿cuándo le da Ujú. tiempo de todo eso? Ya. Bueno, pues ahora, además de platicarte de esta sección de arte moderno de Sonamaco, que va a estar bien ¿Tú interesante, vas a ¿no? estar ahí? Que yo voy a estar ahí, se puede visitar de miércoles Y a las charlas domingo antes de que me de la cuentes más siguiente de ti. semana, que el sábado a las 2 de la tarde tenemos en el programa de conversaciones a Itale Schmelz, quien ha sido directora del Centro de la Imagen, del Carrillo Gil, entre otros recintos de México, a Ana Nahmat, que es una profesora de cine de la Facultad de Ciencias Políticas, y a Rodrigo Moura, quien es el director de arte latinoamericano del Malva de Buenos Aires. Vamos a tener una charla sábado a las 2 de la tarde sobre arte latinoamericano, sobre cómo se entiende el arte latinoamericano, cómo se entiende en Uy, relación qué con otras bueno. prácticas artísticas como el pop o como la experimentación audiovisual, cómo ha cambiado esta noción, cómo se ha redefinido. Entonces, bueno, tenemos a estas tres especialistas y a este especialista con quienes vamos a estar conversando de todo esto, y como esta charla, hay un programa entero, ¿no? De conversaciones. Pero bueno, además de estar en la feria como curador independiente que soy, es decir, que no tengo una afiliación institucional como curador, pues también hago proyectos de freelanceo, ¿no? De fuera de las instituciones. Y el año pasado inauguramos en la Sala de Arte Público Siqueiros una exhibición llamada Fusiones, que tiene el archivo que resguarda las apps. Las apps era la casa de Siqueiros aquí en la Ciudad de México. Tiene obra, acervo artístico de Siqueiros en la exhibición, y también tiene piezas de artistas contemporáneos, tanto que ya habían realizado como un par de comisiones, especialmente para ese espacio que es increíble además porque tiene murales de Siqueiros. Y en fin, vamos a tener también una visita en el marco de la feria, pero luego tenemos un seminario bien interesante del que ahora podemos hablar, otras activaciones de una de las piezas. Entonces, bueno, se vienen muchísimas cosas Qué padre. de arte y Oye, ¿y qué cultura. piensas de Siqueiros? Tú que lo has estado estudiando. Bueno, yo creo que Siqueiros era un artista muy brillante, muy inteligente, realmente muy experimental. Cuando uno se acerca a esta figura, tal vez de manera superficial, pues uno dice, bueno, un muralista, el canon, el artista nacional, patrimonial, que lo es, ¿no? Pero también te empiezas a un poco meter un poco a su historia, y es muy interesante que él, por ejemplo, a diferencia de Rivera y Orozco, pintó murales en los años 20 con el fresco, esta técnica renacentista, el fresco buono, pero desde los años 30 que ve a Estados Unidos y conoce la sociedad industrial y desarrollada que tenían en este sentido, y se mete a los sets de cine, por ejemplo, de Hollywood. Él intenta hacer del muralismo un arte que vaya a la par de la modernidad, ¿no? Y empieza a incorporar materiales como la piroxilina, la pistola de aire, la cámara Ay, guau. fotográfica, la cámara cinematográfica, para concebir, ¿no? O sea, para componer, concebir materialmente, compositivamente sus obras.
pero luego también para difundirlas, ¿no? Porque era alguien muy consciente de cómo estos murales, aunque iban a ser públicos, luego se tenían que reproducir y tenían que llegar a más gente, ¿no? Porque también él era un artista que era militante político, participó en la Revolución Mexicana, estuvo metido con sindicatos, en fin, ¿no? Era también, hoy nos parece muy extraño, pero era estalinista. Sí, sí. Sabemos que intentó matar a Trotsky como refugiado político en México. Entonces, es un artista complejo, pero bien interesante que de hecho creó su propio sistema de perspectiva, es decir, contra la perspectiva, digamos, piramidal del Renacimiento. Él hizo algo que le llamó poliangularidad y la tiene teorizada y la tiene en libros y se puede acercar uno a ellos en los libros que venden en las apps, donde calculó a un espectador en movimiento utilizando la cámara fotográfica y cinematográfica y creó sus murales para un espectador que se iba a ir moviendo y que iba a tener diferentes ángulos de Ángulos. un mural, ¿no? Entonces, bueno, es un artista complejo, interesantísimo, se vinculó, y eso está en la exhibición, con directores como Sergei Eisenstein, Orson Welles, con Cesare Sabatini, que es el escritor, por ejemplo, de Ladrón de Bicicletas, en fin, una figura realmente bien interesante y que creo que hoy nos interpela en el sentido de que él se dio cuenta que la tecnología modificaba no solo cómo se hace arte, sino a la sociedad en su conjunto, el sensorio humano, cómo percibimos, cómo nos comunicamos, y se dio cuenta que el arte tenía que ir también en paralelo a esos cambios, porque ya no se podía pintar como si esos cambios no No estuvieran existe. ocurriendo. Hoy en día, ¿no? Cuando vivimos rodeados de tecnologías, de pantallas, de celulares, de la inteligencia artificial, etcétera, pues yo creo que son preguntas que nos lanza Siqueiros que nos siguen pareciendo de primerísima importancia. Qué increíble, ¿no? O sea, es un artista muy completo. Muy Oye, ¿y completo y cómo complejo. manejas tú esta? Creo que tu trabajo como curador y como intelectual está relacionado entre las artes plásticas y el cine. Y creo que es un maridaje muy rico, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo lo encuentras tú? ¿Qué encuentras de paralelismo y de diálogo entre estas dos artes? Que bueno, digamos, el arte máximo yo creo que es el cine. No sé qué piensas tú, pero cuéntame. No, pues también son las artes visuales, ¿no? O sea, si uno Sí, piensa el cine también pues es un arte visual, pero generalmente las plásticas que le llaman por esta malhabilidad, o sea, siempre han ido muy de la mano, ¿no? Desde que existe el cine, uno podría pensar también cuando Sergei Eisenstein, ¿no? Como la gran figura, digamos, estética del siglo XX, sí. probablemente la más prolífica, la más utilizada, citada con sus teorías del montaje, cuando viene a México, pues está con Siqueiros, por ejemplo, y ve los murales de Siqueiros. Y en esta película que él no pudo acabar de editar, pero que conocemos con distintas ediciones, que se llama Que Viva México, aparecen citas de murales de Siqueiros, ¿no? Por ejemplo. Ok, wow. Pero luego tienes, Ajá. no sé, a la generación de la ruptura, la generación de la Casa del Lago o el Medio Siglo, donde está Lilia Carrillo, Cecilia Treviño, Alberto Gironella, Felgueres, Salvador Elizondo, José de la Colina, son grupos que también hicieron un movimiento de nuevo cine, ¿no? Hicieron una revista en el 62 que se llama Nuevo Cine y que eran los mismos que estaban ahí en la escritura de vanguardia, en el cine de vanguardia, en la pintura de vanguardia, y que están renovando también las artes cinematográficas. De hecho, es gracias a la revista que hacen estos personajes, donde también está Monsiváis, Ujú. que en el 65 se hace el primer concurso de cine experimental en México, donde gana La Fórmula Secreta, ¿no? De Rubén Gámez. Una película realmente muy interesante que ya está restaurada y se puede ver online y que es buenísima, experimentalísima y donde están pues muy en diálogo. En esa película tiene diálogos de Rulfo, en fin, ¿no? O sea, ves que los artistas y los escritores y la gente que hace cine van muy de la mano. Y digo, por citar otro ejemplo, hay una pieza en la exhibición Fusiones que ahora Ajá. presentamos en las apps que es una instalación audiovisual del artista Daniel Monroy, quien estudió cine y trabaja más en el campo del arte contemporáneo, pero que hace esta videoinstalación donde utilizó cine, es decir, cine 16 milímetros, una filmación de 16 milímetros, para hacer una especie de ficción especulativa de una cámara que ya no puede ver, pero que sueña con la luz. Y entonces Wow. es una videoinstalación de un artista contemporáneo, pero que viene del cine, que tiene que ver con el cine, en fin. Y como estos casos, yo creo que hay muchos Y casos Alejandro muy Jodorowsky, me imbricados. tienes que hablar de Alejandro, por favor. Bueno, Jodorowsky, por ejemplo, también es una figura que luego se conoció más tal vez por su literatura más de corte esotérico, ¿no? Que se volvió una estrella de Twitter, que ahora pues hizo un montón de cosas, pero también en los años 60 él formó parte, hizo en París el grupo Pánico,
Era un grupo donde también estuvo el artista Fernando Arrabal, un fotógrafo experimental muy interesante que se llama Vila Monasterio, el caricaturista Topor, quien hizo los dibujos de esta película increíble que se llama El Planeta Salvaje, que recomiendo mucho, ¿no? Si no la han visto. Y crearon este grupo donde buscaban también ya alejarse un poco del surrealismo en el cual habían participado activamente y hacer otra cosa vinculada, por ejemplo, a los cómics, al cine, a las nuevas posibilidades que abría la cultura de masa, que es otro de los elementos que aparece en esa época y que cambian radicalmente el arte, ¿no? Aparece la televisión, se popularizan las formas de reproducción musical, los cómics se vuelven ya unos tirajes así de millones. Entonces cambia la sociedad en su conjunto y Jodorowsky es alguien que está entendiendo todo esto, ¿no? Y que lo está echando hacia adelante y que justamente, no sé, trabajó con un montón de artistas, ¿no? Como Helsen Gass, ¿no? O también con Alan Glass, que tuvo esta retrospectiva en Bellas Artes el año pasado, Salatiel Vargas, Luis Urías, un montón de artistas que le ayudaban a hacer los sets, pero con quienes también hacía cosas de Felgueres cómic. incluso, ¿no? Sí, Felgueres, incluso la famosa máquina Sí. estética, ¿no? Esta máquina como sexual. Entonces vemos que están muy imbricados unos con otros y Jodorowsky en realidad venía del cine, ¿no? Digo, del teatro. Y luego hace cine, pero es alguien que hace teatro, que inventa estos efímeros pánicos, que es una suerte de happening, que en ese momento en México pues son altamente censurados, ¿no? También la cuestión moral, ¿no? Es el México pre-68, es otro México en realidad, pues donde la moral y la censura estaban muy, muy, muy presentes. Y Ujú. las obras de teatro y las películas y todo pasaban por un departamento de censura de gobernación, ¿no? Sí, sí. Jodorowsky se acaba yendo del país, pues porque el arte que hace es muy radical y realmente lo acaban corriendo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo desde entonces, sin embargo, pues estas figuras colaboraban mucho. Leonora Carrington hace, por ejemplo, para Casa del Lago, vestuarios, ¿no? Colabora luego con el cineasta López Moctezuma en los años 70 para hacer vestuarios de La Mansión de la Locura, que es una película donde aparece también el Museo del Chopo cuando está abandonado, en fin, y ves que en realidad todos están muy conectados, ¿no? Que los escritores, con los artistas, con los que hacen cine, con los que hacen vestuario, están muy conectados. Lilia Carrillo ahora en la exhibición que hay en Bellas Artes se ven los vestuarios que hizo para estos grupos de teatro de vanguardia. Entonces, bueno, también uno se da cuenta ahí que esta como división entre las artes, pues a veces no No existe tanto, existe. ¿no? Y que en Ujú. realidad los medios puros o específicos, pues tampoco nunca han existido. Mira, qué interesante. Oye, cuéntame de los libros que estás preparando, de tus clases. Cuéntame un poco de esto que trabajas día con día y que te da la fluidez para platicarnos siglos de Ah, historia. gracias, gracias, Cristina. Pues sí, yo en el doctorado trabajé una revista que se llama la revista Snob, que editó Salvador Elizondo en el 62. Salvador Elizondo es un escritor que yo he trabajado mucho, pero lo he trabajado más desde su faceta como artista visual y cineasta, aunque en el 65 publica esta novela Farabev, que es increíble, que gana el premio Javier Villarrutia. Él antes estudió cine en París, estudió en la Esmeralda, estudió en la Academia de San Carlos y era un gran dibujante, pintaba, hacía revistas con sus propias manos. Entonces, después de estar en este grupo de Nuevo Cine del 62, que la diseña Vicente Rojo, esa revista, él hace su propia revista que es Snob. Y en Snob lo que es interesante es que participan, por ejemplo, Leonora Carrington también en todos los números, hace cuentos para niños. Participa Cecilia Treviño, en ese momento la firma como Cecilia Gironella, quien fue luego Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Una mujer bien interesante y poco estudiada, desafortunadamente. Participan artistas como Cuevas, como Luis López Loza, vinculadas a la ruptura, pero también escribe ahí Jodorowsky, estos artistas del grupo Ujú. Pánico Topor, pone ilustraciones, Edson Ibargüengoitia publica sus primeros cuentos, ¿no? El que venía al teatro, ahí publica sus primeros cuentos. En fin, ¿no? Luis Guillermo Piazza tiene una sección de libros que él es quien hace este libro famoso de la mafia, ¿no? Que le da el nombre a toda esta generación como de la mafia porque todos se conocían y estaban de arriba abajo. Y ahora, el año pasado, con una académica de la UAM, con Marisol Luna Chávez, Ujú. que ha estudiado mucho la literatura del medio siglo y que tiene un par de libros sobre Julio Cortázar, hicimos un coloquio dedicado a analizar esta revista a profundidad, ¿no? Y en fin, tenemos un montón de gente que participó, ¿no? Tanto de la UNAM, de la UAM, personas de Estados Unidos y de Europa,
para pensar toda la complejidad de esta revista que puede ser leída como parte del legado del surrealismo en los años 60. Y estamos preparando un libro que va a editar la UAM Azcapotzalco, que va a salir entre este y el siguiente año, que será la primera publicación dedicada por entero a esta revista Snob. Que, por ejemplo, algunas portadas las hizo el mismo Salvador Elizondo, hizo collage como portadas, ¿no? Wow. Entonces son bien interesantes. Ahí se escribe sobre cine. José de la Colina escribe muchísimo sobre cine y también García Riera. Emilio García Riera tiene unos tomos enormes de la historia del cine mexicano, de historia documental del cine mexicano, que son de gran referencia para cualquier persona que se dedica al cine. Y estaban ahí escribiendo, ¿no? En esta revista. Entonces, pues es un lugar de intercambio, de vanguardia, tiene ¿Y un dónde está el diseño bien archivo? ¿Quién lo tiene? interesante. Pues no hay un archivo como Como tal, tal, o fíjate. sea, el archivo de Salvador Elizondo lo tiene su viuda, que es la increíble fotógrafa Paulina Lavista. Alguna vez hace años ella me prestó unos materiales para escribir para su Elizondo, pero bueno, no es un archivo público, ¿no? Entonces hay que ir con la maestra Paulina Lavista y pedirle permiso para que nos muestre algunos de estos materiales. Y por suerte, yo pude entrar también como parte de mi investigación doctoral al archivo de Alberto Gironella, que está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahí también encontré números de otra revista francesa que yo creo que tiene que ver con Snob. De hecho, yo creo que el diseño y la idea vienen de la última revista que editó Breton en vida, que se llama La Brecha, La Brèche. Y bueno, en fin, empiezan estas comunicaciones también internacionales bien interesantes, ¿no? Porque estos artistas del medio siglo pues están al tanto de lo que pasaba en Estados Unidos, en Francia, en América Latina, se estaban carteando con todo mundo y son investigaciones pues que te abren también la historia del arte, ¿no? No solo desde una perspectiva multimedial, donde está el cine, la fotografía, la pintura, el dibujo, etcétera, sino también internacional, ¿no? Claro. Oye, ¿qué definirías como tu tema de mayor interés? O sea, para ti, ¿qué es lo que te apasiona realmente de revisar estas vidas interesantes? Bueno, a mí me gusta mucho la cultura y el arte y la literatura. Y yo creo que también, pues vivimos en un momento donde a veces no se les tiene tanto aprecio a la cultura, ¿no? Donde parece que la cultura fuera un accesorio menor o que fuera una cosa que no sirve de nada. Pero yo también pienso en este mundo, por ejemplo, donde scrolleamos infinitamente, donde hay fake news, donde no podemos reconocer si un titular es real o Un no, video, ya, un video, básicamente. o sea, tener una educación visual y tener saber leer y ver críticamente es fundamental. Y en realidad, si uno piensa la literatura y el arte contemporáneos o históricos, pues son herramientas para pensar esto, ¿no? Y aquí podemos pensar en la literatura de autoras increíbles como Cristina Rivera Garza, o en autoras mexicanas maravillosas como Verónica Gerber, Mariana Oliver, en fin, un montón. O podemos pensar en artistas que también a la hora de que tú te acercas a una obra de arte, pues te tomas el tiempo, ¿no? Vivimos en un tiempo de gran instantaneidad, de la fugacidad, Ujú, del ujú. escroleo, de las pantallas, de la hipercomunicación, todos nos llegan mensajes, scrolleamos, vemos, y de pronto la cultura puede ser el lugar donde nos detengamos un poco, ¿no? Donde ralenticemos la experiencia del mundo contemporáneo, analicemos, pensemos, compartamos. Entonces yo por eso soy alguien que apuesta, ¿no? Y que me dedico a la cultura, a la promoción, al estudio, a la investigación, a la docencia, porque sí creo que la cultura pues puede cambiar radicalmente la vida de las personas y puede ser una herramienta para enfrentarte críticamente a estas realidades tan complejas, ¿no? Y tan difíciles que vivimos hoy. Claro, ¿cómo llegaste hasta aquí Bueno, yo soy historiador de de carrera? carrera. Yo estudié historia en la Facultad de Filosofía y Letras. En realidad, pues como pasa mucho en la educación, llegué a la historia por un buen maestro del CCH Sur, donde yo estudié, y a su vez por un buen maestro de historia, acabé en Historia del Arte. Nos daba una clase el último semestre en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde yo me pude acercar a las obras cubistas de Diego Rivera, pero también, por ejemplo, tuvimos una sesión con Magali Lara, ¿no? Esta pintora increíble, feminista también, que hace mucha experimentación, libros de artista, etcétera. Y bueno, de ahí hice la maestría en Historia del Arte. Eso me abrió a poder colaborar en exhibiciones en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, en el MUAC, ¿no? Y yo pude colaborar con Rita Eder y un grupo de investigadores muy grandes en una exhibición que se llamó Desafío a la Estabilidad, que fue una revisión muy amplia del arte mexicano en los 50 y 60. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar luego como curador, a hacer proyectos independientes, a escribir.
Y en el 2020 hice el doctorado en Historia del Arte y ahora mismo estoy haciendo un postdoctorado sobre cine mexicano de los años 60 en la UAM Azcapotzalco. Entonces, bueno, tampoco era nada planeado, Sí. fue un poco como se fueron dando las cosas y nada, pues aquí estoy, ¿no? Oye, pero En ¿cómo era esto. ese maestro? ¿Quién era? ¿De qué hablaba? ¿Por qué te conquistó? Bueno, el maestro por el que yo estudié Historia del Arte fue Renato González Melo. Él es un estudioso del muralismo mexicano muy relevante. Tiene un libro increíble que se llama La máquina de pintar, donde estudia todo el lenguaje esotérico que hay en en los murales de Rivera y Orozco. Y era alguien que también yo creo que se ha interesado mucho por la docencia, ¿no? Muchas personas que venimos o de la UNAM, de historia, y que acabamos en historia del arte, yo creo que fuimos sus alumnos y alumnas. Yo conozco investigadoras e investigadores que ya están en el Instituto de Estéticas, profesionales de diferentes campos que tomaron clases con Renato y que pues es de estos maestros que realmente te cambian, ¿no? Lo que tú entiendes por el análisis de la imagen, la historia de la cultura visual, ¿no? No solo fue alguien que tal vez está muy en la historia del arte, no entendida como un arte desligado de la realidad, sino que, por ejemplo, analizaba la cultura visual de la posrevolución, propaganda, departamento de arte y propaganda durante el cardenismo, murales, cómo se conformaba una nación nueva, como era la nación de la posrevolución en México, a partir de una visualidad, ¿no? Y creo que en ese sentido también la historia del arte a veces creemos que es nada más movimientos artísticos de artistas, pero en realidad también nos dedicamos mucho a pensar cuál es la cultura visual, ¿no? Cómo se construye la visualidad de una nación, de un régimen, cómo se analiza la propaganda, incluso la publicidad, en fin. Y entonces ese campo, ¿no? Muy de la mano también de la literatura, son campos que me han interesado muchos y que de hecho eso me lleva a otro proyecto del que me encantaría platicarte, Sí, Cristina, cuéntame, y a por toda la favor. audiencia, Sí. que es el Festival Lit and Luz. Es un festival que une a artistas y a escritoras y escritores contemporáneos de México y Estados Unidos para que hagan una serie de piezas nuevas, de performances juntos, y que va a ocurrir este año a mediados de marzo aquí en la Ciudad de México. De aquí de México tenemos, por ejemplo, a la misma Magali Lara, ¿no? Con quien me da mucho gusto poder colaborar otra vez. He colaborado con ella en varias ocasiones. Tenemos a Gabriela Damián Mirabete, una escritora que ahora Alfaguara le acaba de editar 2 libros, a una poeta de Nuevo León, Diana Garza Islas, y al artista de Oaxaca, Ana Hernández, quien acaba de tener una expo en el Laboratorio Arte Alameda. Y bueno, tenemos también 4 creadoras de Estados Unidos, de Chicago, que hacen estas nuevas piezas que serán presentadas en el Museo Universitario del Chopo. El proyecto se llama Lit and Luz. Uno puede poner Festival Lit and Luz y está en español y en inglés la página. Tenemos una serie de podcasts que hemos Qué grabado padre. con otros de los participantes. Y bueno, aquí nuestro principal colaborador es el Museo Universitario del Chopo, pero también tendremos un miércoles de Soma con una de las artistas que vienen de Estados Unidos. Ah, qué Tenemos una bien. presentación en Utópicas, en esta librería magnífica de Coyoacán. En fin, y el Instagram de ese proyecto es @make, en inglés, make con K, make lit. Y ahí pueden Ok. encontrar toda la información. Oye, pues una vida muy intensa, ¿no, Esteban? Sí, a veces demasiado, pero mira, aquí estamos. Ujú. Bueno, Esteban, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, esa vocación por compartir, también de mostrar y de ser como muy cercano a la pedagogía, ¿no? Creo que esta figura del maestro me parece que es de lo más interesante que puedo encontrar en lo que me cuentas, como una persona que llega un día y te toca escucharla puede transformar tu vida por completo. Eso me parece muy, muy interesante y no dudo que tus alumnos, vaya varios que nos cuenten próximamente esta historia, pero sobre ti. Ojalá, Así muchas que gracias, te agradezco Cristina. muchísimo esta conversación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Pieza Única. Como podrán ver, en este mundo del arte, no solo los creadores, artistas plásticos, cineastas, escritores son, pues son artistas, también los curadores tienen esa chispa de la creatividad, esa chispa de la vida y ese amor por la cultura. Compartan lo que nos enriquece.